El día martes nos dice guerra en el cielo. Bueno, ya mencionamos que hubo una guerra en la tierra, una guerra contra la iglesia, y aún existe, y eso lo vamos a estar explicando más adelante. Pero también Apocalipsis capítulo 12 nos muestra que la guerra, al mismo tiempo que es en la tierra, es una guerra espiritual también, una guerra celestial. Por eso Pablo mencionó: nuestra lucha no es ni contra carne ni contra sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Entonces, queridos, así como hay una guerra en la tierra, hay una guerra en el cielo de la misma manera. ¿Cómo lo explica Apocalipsis capítulo 12? Versículo 7. Recordemos que el versículo 6 menciona que el Hijo se salvó. El versículo 5 nos menciona que el Hijo se salvó. Fue para Dios y para su trono. Pero dice que la mujer ahora fue llevada al desierto. Por 1260 años sería preservada por Dios. La mujer sería perseguida. Pero ahora el versículo 7 nos narra otra escena. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar de ellos en el cielo, y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Aquí nos representa ya otro episodio interesante. Queridos, para estos versículos se dicen dos interpretaciones. Voy a explicar las dos a continuación, ¿ok? Espero que me dé a entender al 100%. Si hay alguna duda, pueden ponerlo en los comentarios. Apocalipsis 12 nos puede presentar como primera interpretación las dos caídas de Satanás. Vas a decir: ¿qué estás hablando? ¿Cómo que dos caídas de Satanás? ¿En qué momento Satanás cayó dos veces? ¿Se tropezó? ¿Qué pasó? Vamos a explicarlo, ¿ok? Vamos a explicarlo. Apocalipsis 12:7 dice así: y hubo una gran batalla. ¿Dónde? En el cielo. Recordemos que Satanás, según Ezequiel 28, Isaías 14 o 16, si no estoy mal, menciona que Satanás se rebeló y empezó a engañar ángeles y empezó a levantarse en contra del Hijo de Dios. Recordemos esa experiencia. Allá atrás, en el principio de la existencia, ya muchos años antes de nuestro existir, ¿ok? Cuando fue el origen del mal, el origen del pecado. Cuando Satanás se rebela, hay una guerra en el cielo. Dice el Espíritu de Profecía: la guerra entre ángeles buenos y ángeles malos son tan literales como las guerras que acontecen en el mundo hoy. Fíjense qué curioso. Por eso Ezequiel menciona que los ángeles tienen espadas. Es algo que no podemos imaginar, pero es parte de la consecuencia de la decadencia del pecado. ¿Qué pasó? Miguel y sus ángeles. Ya habíamos estudiado quién es Miguel. Sabemos que Miguel representa ¿a quién? Jesús Cristo. ¿Por qué razón? Porque Miguel Miguel significa aquel que es líder de los ángeles, líder de multitudes de ángeles, y arcángel representa a aquel que es como Dios. Primera Tesalonicenses 4:17 muestra que Jesús vendrá por segunda vez a la tierra, y con voz de arcángel y con trompeta de Dios resucitará a los muertos en Cristo. Entonces, Jesús es un símbolo de Miguel. ¿Está bien? Entonces, Jesús y los ángeles, allá en el comienzo, en el origen del mal, lucharon contra Satanás y sus ángeles. ¿Vale? Pero no prevalecieron, ni fue hallado ya lugar para ellos en el cielo. Ok. Entonces, aquí tenemos la primera caída. Cuando Satanás es expulso del cielo, ¿ok? Y ahora ya no hay más lugar para ellos en el cielo. Esa es la primera interpretación. Aún no termino. Viene la segunda caída. ¿Cuándo fue la segunda caída, Caleb? Bueno, eso lo tenemos verificado de acuerdo al Espíritu de Profecía y a la Biblia. ¿Ok? La segunda caída la tenemos entendida como cuando la muerte de Jesús aconteció, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario. Jesús limitó el poder de Satanás. ¿A qué me refiero con esto? Cristo muere y ahora Satanás iba solamente a quedarse encadenado en este planeta. Ya no podía salir a otros planetas a tentar a otros lugares. Deseo toda la gente 709 menciona que Satanás tenía el poder, antes de la muerte de Cristo, de tentar a diferentes planetas, de tentar a los ángeles en el cielo. Cuando Jesús muere, eso se limita por completo. ¿Por qué? Porque la muerte de Jesús no solamente salvó a la raza humana,
sino salvó al resto del universo que estaba en peligro constante también. ¿Ok? ¿Cómo sabemos esto? Job capítulo 1 muestra que cuando Job fue tentado, antes de ser tentado hubo una reunión en el cielo y que representantes llegaron ante Dios y uno de ellos era ¿quién? Satanás. Los hijos de Dios, dice ahí. Representantes de otros mundos, representantes del cielo, no sabemos, llegaron ante Jesús, ante el Padre, y entre ellos estaba ¿quién? Satanás. Y entendemos que pues, Satanás podía aún ser parte de ese tipo de reuniones en otro lugar, podía molestar, podía hacer cosas negativas en contra de otros seres, ¿ok? Pero cuando muere Jesús ya no vuelve a aparecer así Satanás. Satanás ahora aparece como el príncipe de este mundo y aquel que iba a estar aquí, pero solamente en esta tierra. 709 decía, toda la gente nos explica eso a profundidad, ¿ok? Entonces, la primera caída la encontramos en este primer versículo, donde dice que no fue hallado ya lugar para ellos en el cielo. La segunda dice, y fue lanzado fuera aquel dragón, la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo, fue arrojado en la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. La segunda interpretación es pensar que esta segunda parte del versículo dice, y fue lanzado a la tierra la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Dice aquí, que engaña, ojo aquí, para este momento ya engaña a todo el mundo. Fíjense qué interesante. Ya engaña a todo el mundo. Cuando estaba en el cielo, engañó a los ángeles, pero no engañó a todo el mundo. Aún no engañaba a Adán y Eva, engañó a los ángeles, no a todo el mundo. Entonces por eso muchos pastores adventistas principalmente han interpretado este pasaje como la primera caída de Satanás, versículo 7, cuando Satanás es expulso del cielo, cuando se originó el pecado, y la segunda caída de Satanás, cuando Jesús muere. Cuando Jesús muere, ahora sí, el diablo que engañaba al mundo entero es arrojado a la tierra. Por eso Cristo menciona, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Quedó en este planeta y ahora solamente podía tentar a los hombres de este planeta. Esto es la primera interpretación. Pensar que estos versículos representan la primera y la segunda caída de Satanás. ¿Ok? Fui muy breve, pero es la explicación más básica que puedo dar por el tiempo, ¿vale? La segunda interpretación es pensar que toda esta guerra en el cielo y todo lo demás representa solamente la segunda caída de Satanás. ¿Cuál es la segunda caída de Satanás? Cuando Cristo muere, y porque Cristo muere, ahora Satanás se queda en esta tierra. No representa aquella lucha del comienzo, no. Representa cuando Cristo muere y ahora se queda aquí solamente en la tierra. Entonces, recordemos, primera interpretación, dos caídas de Satanás, versículo 7, hubo una gran batalla en el cielo, Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, luchaba el dragón y sus ángeles, pero no había más lugar para ellos en el cielo, primera caída. Y versículo 9, fue lanzado fuera la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Ahí es la segunda caída, ¿ok? Entonces, hay un estudio muy profundo para poder analizar este versículo, solamente este versículo, pero lo dejo ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? Cuando tenemos este versículo aquí, en medio de este camino, del proceso, podemos entender el daño que Satanás quería hacerle a Cristo, a su iglesia, a lo que él representaba. El ataque del diablo no solamente era contra el Hijo de Dios, era contra la ley que el mismo Hijo de Dios había estipulado. La lucha del diablo no solamente es contra el rey, sino contra todo lo que crea el rey. Sus súbditos, sus leyes, sus principios. Porque Satanás, el propósito que tiene es quitarle el trono al rey y colocarse él en el trono. Entonces, durante todo el proceso de esta semana vamos a estar estudiando qué es lo que más odia Satanás en este mundo. Odia a Jesús, odia a sus súbditos, odia a su ley y odia todo lo que puede salvar estas tres cosas. Queridos, el diablo odia todo lo bueno. Por eso el origen del mal es un misterio que no podemos entender. Es algo que consume, asesina, mata, obstruye. Es una pared que no deja avanzar las cosas positivas. Eso es el mal.
Ahora, ¿qué pasó, queridos hermanos? La nota nos dice, la oposición a la ley de Dios tuvo su comienzo en los atrios del cielo, con Lucifer. El querubín cubridor, Satanás, determinó ser el primero en los concilios del cielo e igual a Dios. Inició su obra de rebelión con los ángeles bajo su mando, procurando difundir entre ellos el espíritu de descontento. Y trabajó de manera tan engañosa que ganó la lealtad de muchos ángeles antes de que se conociera plenamente sus propósitos. Ni siquiera los ángeles leales podían discernir plenamente su carácter ni ver hacia dónde conducía su obra. Cuando Satanás había logrado ganar muchos ángeles a su lado, presentó su causa ante Dios, declarando que era el deseo de los ángeles que él ocupaba la oposición que tenía Cristo. Entonces siempre fue la idea de quitarle el puesto ¿a quién? A Cristo. Vale. Pregunta B dice, ¿cómo el anuncio de Apocalipsis 12, 10 y 11 indica la completa expulsión de Satanás durante el ministerio de Jesús? Ok. La lección, para mí, yo creo, queridos hermanos, que nos quiere dar la primera interpretación que yo les mencioné, que es la que yo creo y admito, ¿ok? Que estos versículos nos muestran las dos caídas de Satanás. La primera, que fue allá en el cielo, y la segunda cuando Cristo murió. ¿Por qué razón? Por los siguientes versículos. Apocalipsis 12, 10. Cuando la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, fíjense qué interesante, aquí ya es llamado serpiente. Aquí ya tiene el nombre de serpiente. ¿Y por qué se le llamó serpiente? Por el Edén. Cuando estaba en el cielo, Apocalipsis 12, 7 menciona el dragón y sus ángeles. No se le llama serpiente. La primera fase fue en el cielo, la primera caída. Y la segunda fase fue ya como serpiente. Fíjense qué interesante. Ahora, ya cuando estaba como serpiente, dice la palabra de Dios, y oí una gran voz, Apocalipsis 12:10, que decía, ahora ha venido la salvación y el poder y el reino de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido derribado, el cual los acusaba delante de Dios día y noche. Y ellos le han vencido por la sangre del Cordero y por la palabra de su testimonio y no han amado sus vidas hasta la muerte. Queridos, cuando Cristo murió, aseguró al universo entero. Dice ahí, ahora ha llegado la salvación. ¿Cuándo llegó la salvación? Cuando aquel niño nació. Él era el camino de la verdad y la vida. Era el alfa y el omega. Juan 1:1 dice, era el principio, era el verbo que estaba en el principio. Y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Queridos, estos versículos de la Biblia nos demuestran que cuando Jesús llegó a la tierra, cuando Jesús murió, llegó la salvación, llegó aquello que podía destruir las pretensiones más grandes del dragón en toda la historia. Jesús no solamente iba a humillar a Satanás, iba a humillar a todo lo que tenía que ver con él, inclusive a la propia Roma. Fíjense qué interesante. Queridos, dice el párrafo, pero el plan de redención tenía un propósito todavía más amplio y profundo que el de salvar al hombre. Cristo vino a la tierra, no meramente para que los habitantes de este pequeño mundo acataran la ley de Dios como debe ser acatada, sino para vindicar el carácter de Dios ante el universo. El acto de Cristo al morir por la salvación del hombre no solo haría el cielo accesible para los hombres, sino que justificaría a Dios y su Hijo ante todo el universo en su trato con la rebelión de Satanás. Voy a explicar rápidamente este párrafo, ¿ok? Cuando Satanás se rebela ante Dios, Dios pudo haberlo matado de inmediato. Ya, ¿para qué poner el pecado en el mundo? Podemos ahorrárnoslo. Lo matamos y ya. Pero no lo hizo. ¿Por qué? Porque Dios quería darle tiempo para revelar su carácter. Si Dios hubiese matado a Satanás, ahora los ángeles le hubiesen servido a Dios por miedo, no por amor. No es que si me rebelo me va a matar, mejor le sirvo por miedo. ¿Qué miedo que me mate? No. Dios no quería un servicio por miedo. Dios quería un servicio por amor. Y por eso dejó que Satanás siguiera vivo y que comenzara a hacer sus planes contra el hombre y comenzara a hacer todo lo que él quería para que en algún momento el universo entero se diera cuenta de que el carácter del diablo siempre fue falso. ¿Cuándo se descubrió eso? Cuando el diablo a través de Roma, el dragón usando a Roma, mató a Jesús. Cuando mató a Jesús, el universo dijo, ¿qué?
mató a aquel que le dio la vida, mató a aquel que lo cuidó, que lo protegió, que lo amó. Jesús se hizo hombre, se humilló a sí mismo, se hizo carne para salvar a los hombres y aún así Satanás lo mató. Fue en ese momento cuando el universo entero se confirmó y dijo, ahora entendemos todo. El carácter lo define. Satanás siempre fue falso. Por eso dice aquí, el plan de la salvación no solamente fue para el hombre, fue un plan creado para restaurar la imagen de Dios, el carácter de Él ante todo el universo. Queridos hermanos, nos quedamos hasta aquí. Ahora vamos al día miércoles. Y qué bonito está poniendo la historia, ¿no? Esperemos en Dios que podamos seguir aprendiendo más. Y oremos a Dios para que consigamos siempre amar a aquel que lo dio todo por nosotros. Jesús se hizo hombre. Jesús luchó. Jesús pasó momentos complicados. Pero nuestro Jesús venció. Aquel dragón es falso. Y aunque el dragón pueda atacarnos y querer desviarnos, Cristo es más poderoso que el dragón. Que Dios nos bendiga.